La habitación maldita. Mis abuelos escondían algo tenebroso en casa. La casa de los abuelos era una típica casa tradicional con muchos cuartos, una gran sala con comedor, de esas con estufas de leña y techos altos. Justo a la mitad de la casa había un enorme patio central, lleno de macetas, plantas y árboles plantados a lo largo del tiempo por los abuelos. Me encantaba ir a la casa de los abuelos cuando iban mis primos. Jugábamos en el patio con los juguetes que recién nos habían traído de Navidad y, cuando anochecía, era la casa perfecta para jugar a las escondidillas. Podíamos estar en toda la casa y eso nunca les molestó a mis abuelos. Sin embargo, había una habitación que quedaba justo al fondo del pasillo, una habitación que, en lo particular, me daba mucho miedo. Era la única habitación de la casa que tenía 3 candados, uno en la parte superior, otro en el centro y el último en la parte inferior. Mi abuelo insistía en que en esa habitación tenían guardadas las cosas que ya no ocupaban y que las cerraban con seguro porque no querían que alguien se metiera y les hiciera un desorden. Pero, entre los primos, teníamos otras historias que, a través de los años, agarraban más fuerza por lo que llegábamos a escuchar o a ver. Mi primo Juan Carlos, que era uno de los mayores, nos contó que un día se acercó a la habitación y pudo escuchar susurros, voces de varias personas. Siempre pensó que quizás venían de afuera, pues la casa estaba justo al lado de la calle, pero por la noche los susurros se intensificaban de tal manera que ya parecía mucha gente hablando allí dentro. Mi prima Cecilia, que también era de los primos mayores, nos contó que, en una ocasión, entró a esa habitación. Estaba abierta y pudo ver que, efectivamente, había muchas cosas. Sin embargo, empezó a sentir una carga inusual sobre sus hombros y, cuando intentó irse, no podía dar un paso afuera de la habitación. Algo la estaba deteniendo por la blusa y, cuando movió el brazo hacia su cuello para tocar lo que la retenía, pudo sentir una mano que la soltó de inmediato y así logró zafarse de eso. Así, había muchos casos, muchas historias que contábamos entre primos. Pero lo que más me inquietaba era que, cada año, las historias sobre esa habitación aumentaban. Ya pasaron varios años. Obviamente crecimos, hubo muchos cambios, y los primos dejamos de frecuentarnos. Hubo navidades que no pasamos con los abuelos, y desafortunadamente perdimos a seres queridos, entre ellos a mis 2 abuelos. Esta sería la última Navidad que fuimos a esa casa. Yo, con 20 años, tuve la sensación de que sería mi última oportunidad de volver a recorrer los pasillos de esa casa. Así que decidí que esa Navidad la pasaría en la casa de los abuelos. Mis padres me comentaron que, si quería guardar algún recuerdo de los abuelos, podía escoger un par de cosas. Así que me puse manos a la obra para encontrar algo que me recordara siempre a ellos. Pensé en algún retrato de ambos, o quizás en algún sombrero, gorra o bufanda. Pero fue entonces que, como un recuerdo instantáneo, vino a mi mente la habitación a la que no podíamos entrar. Yo sabía que todo lo que nos contaban los primos sobre esa habitación eran puras historias para asustarnos y no dejarnos dormir. Además, ya tenía 20 años y difícilmente me asustaba. Así que pensé que quizás, en esa habitación, habían guardado las cosas de mayor valor o aquellas que, más bien, apreciaban más. Llegué a la habitación y lo primero que detecté fue que alguien había quitado los candados. No tenía ninguno puesto. Bien podría ser que alguien hubiera tenido la misma idea que yo y ya hubiera entrado. Empujé la puerta y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La habitación estaba oscura a pesar de que aún había luz, lo que significaba que no tenía ventanas ni tragaluces. Metí la mano a un costado de la pared, con la intención de tocar algún apagador, el cual, por fortuna, encontré. Encendí la luz, y un foco amarillo colgando justo en el centro de la habitación iluminó todo el cuarto. Me sentía nervioso, inquieto, pensando que lo que estaba haciendo estaba mal o era prohibido. Pero, siendo honesto, también me sentía emocionado al pensar en lo que podría encontrar y llevarme como recuerdo de mis abuelos. Di unos pasos hacia el centro de la habitación de la manera más sigilosa que pude, pues el piso parecía ser de madera y crujía con cada paso que daba. Miré alrededor y vi un enorme closet de madera con un espejo oxidado por las orillas.
Había fotografías en blanco y negro que pensé que quizás eran de los hermanos de mis abuelos, o tal vez de ellos mismos. Había un vestido blanco, o más bien amarillento, que parecía ser el vestido de novia de mi abuela. También vi un par de pelotas desinfladas, baratijas colgadas o puestas sobre una mesita, frascos de vidrio, cajas con libros, cajas con más portarretratos, nada fuera de lo normal ni relevante que pudiera llevarme. Un poco decepcionado, decidí irme de la habitación para buscar en otra parte. Ahora entendía por qué no se habían molestado en volver a colocar el candado. Pero entonces algo pasó. Una risa. Estaba seguro de que había escuchado una risa, clara. Había venido del closet. Era como si algún niño estuviera escondido allí, esperando a que lo encontrara. Me quedé mirando por unos segundos al closet y, de pronto, una de las puertas, que estaba ligeramente abierta, se cerró. Me quedé congelado. Fue algo repentino. La risa se repitió de nuevo, pero ahora no venía sola. Una segunda risa se escuchó, pero esta vez detrás de mí. Era más clara que antes. No quise voltear a ver. Quizás no era nada, quizás solo era mi imaginación jugándome una mala pasada. Pero entonces, por mi lado derecho, pude ver que alguien se había acercado. Una voz infantil, de una niña, dijo: ¿Jugamos? Pude sentir su aliento en mi nuca. Era imposible que alguien estuviera allí, no había visto a nadie entrar además de mí. Quise ignorarla y salir de esa habitación. Sentía como mis piernas temblaban con cada paso que daba, cuando de pronto sucedió algo. El piso se movía. Era un movimiento extraño, de sube y baja, no como si temblara, sino más bien como si el piso respirara. Las voces se intensificaron a mi alrededor y podía percibir esa extraña sensación muy cerca de mí. Seguí caminando hacia la puerta, pero sentía que cada paso que daba me alejaba más. Mi cuerpo se volvió pesado, sin fuerza. Sentí que estaba perdiendo la voluntad de salir y, cuando ya estaba a tan solo 1 metro de la puerta, estiré ambos brazos para agarrarme del marco y por fin salir. Pero algo no me dejaba. No era que algo me estuviera sujetando, simplemente no podía salir. El peso en mi espalda era mayor que mi fuerza, y eso me mantenía dentro de la habitación. No tuve otra opción más que dejarme caer al piso y arrastrarme hacia la salida. Cuando por fin la mitad de mi cuerpo salió de la habitación, pude sentir nuevamente la fuerza en mi cuerpo. Volvía a ser yo. Mi respiración se volvió más ligera y mis pensamientos dejaron de ser turbios. Me di la vuelta y pude ver que, desde el closet, un rostro blanco me miraba fijamente mientras, lentamente, cerraba la puertecita del mueble. No sé cuánto tiempo duré acostado. Mi aliento apenas estaba regresando. En mi cabeza repasaba una y otra vez todo lo que había percibido. Había sido demasiado. Eran demasiadas sensaciones horribles por las que pasé. Fue algo espantoso y, al mismo tiempo, desgarrador. Mi madre fue quien me encontró en el piso. Corrió hacia mí pensando que había sufrido un infarto, pero al verme despierto se alegró de que estuviera bien. Me preguntó qué había sucedido o por qué estaba allí. Traté de explicarle lo que había vivido, pero me di cuenta de que mi cabeza estaba hecha un lío con todo lo que había pasado. Solo terminé diciéndole que no entrara a esa habitación, pues había algo muy malo en ella. Nos quedamos a dormir en la casa de los abuelos. Yo procuré que esa habitación quedara cerrada nuevamente, incluso fui yo quien le puso los candados para que nadie más entrara y pasara por lo mismo que yo. A mí me dieron la habitación de mi abuelo para que descansara, la cual quedaba prácticamente al lado de la habitación maldita. Eso me tenía muy nervioso, pero, en cierto modo, estaba tranquilo. Antes nunca me había pasado nada en esa casa, así que no tenía por qué pasarme algo esa noche. Ya un poco más calmado, me cercioré de ponerle seguro a la puerta de la habitación del abuelo y procedí a descansar. Puse un poco de música en mi celular para distraerme y me dispuse a leer uno de los libros de mi abuelo. Al poco rato, el sueño me venció. Un ruido repentino me despertó. Fue como si algo se hubiera quebrado al caer. No sabía qué había sido. Todo estaba oscuro. Cuando de pronto caí en cuenta de algo, yo no había apagado la luz de la habitación.
Me había quedado dormido con la luz encendida y con el celular reproduciendo música. Pero ahora no había nada, ni luz ni ruido, todo estaba en absoluto silencio. Me mantuve tranquilo, mirando a todas partes. De pronto sentí que algo malo estaba por ocurrir. Tuve la sensación de que las fotografías de mis abuelos ahora me observaban. Entonces comencé a escuchar susurros similares a los de hace horas, pero esta vez eran las voces de mis abuelos fallecidos hablando entre sí. No podía soportar ese nivel de miedo, así que decidí levantarme y salir de ese lugar. De pronto, alguien pasó rápidamente frente a mí, de un lado a otro. Solo alcancé a ver su silueta. No estaba solo en aquella habitación. Me levanté lentamente. Aunque no podía ver nada, noté que frente a mí estaba la puerta. Cada paso que daba hacía un crujido muy notorio, lo cual me llamó la atención, porque hasta donde yo sabía, la habitación de mi abuelo no tenía piso de madera. Y entonces ocurrió. El piso comenzó a moverse como antes. O mejor dicho, la habitación comenzó a respirar. Corrí hacia lo que parecía ser la entrada, pero, de nuevo, mis pasos se volvían pesados. Fue entonces cuando la escuché. La risa de una persona. En ese momento me di cuenta de dónde estaba. No sé cómo diablos pasó o de qué manera ocurrió, pero estaba de nuevo en la habitación maldita. Pensé que era un sueño, que todo esto era una maldita pesadilla. Me pellizqué varias veces, incluso me golpeé en el estómago un par de ocasiones, pero de nada sirvió. Estaba despierto y en problemas. Me apresuré a la puerta, y entonces me di cuenta de algo terrible, estaba cerrada con candado. El mismo candado que yo había puesto antes de acostarme. No era posible. No podía entender cómo había ocurrido tal cosa. En ese momento, escuché nuevamente el crujir de la madera. No era por mis pasos, sino porque algo se estaba acercando a mí. Me di la vuelta y, con la poca luz que había, logré percatarme de que se trataba de la silueta de alguien moviéndose entre las sombras y acercándose a mí. Me di cuenta de que ese sería mi fin. No estaba listo para morir. No quería irme así. Tenía tantas cosas pendientes. Lo único que podía hacer en ese momento era rezar, y lo hice tan fuerte como pude. La silueta comenzó a moverse de un lado a otro, como si me analizara desde cada punto. Yo estaba inmóvil, con la espalda pegada a la puerta, mirando cómo aquella cosa se acercaba. Entonces la vi. Un destello de luz iluminó su rostro. Tenía la cara blanca, parecía ser una mujer. Su cabeza giró de una manera extraña y, de repente, sonrió. No podía dejar de mirarla, pero, al mismo tiempo, no quería hacerlo. De pronto, su rostro volvió a perderse en la oscuridad y de la nada una enorme silueta se formó ante mí. Era mucho más alta que yo. Mi respiración comenzó a escucharse cada vez más fuerte, cuando, de pronto, aquella mujer apareció frente a mi cara, a tan solo unos centímetros. Entonces me golpeó en el pecho. Desperté en el suelo. El frío me hizo reaccionar. Mi cabeza me daba vueltas. No sabía dónde estaba ni qué había pasado, pero, de manera repentina, la imagen de aquella mujer volvió a mi mente. Fue entonces cuando me di cuenta de dónde estaba. Me encontraba acostado en el pasillo frente a la habitación maldita y estaba abierta. Sentí una enorme sensación de mareo, lo cual provocó que me levantara para vomitar en una maceta. No sé qué me ocurrió ni qué sucedió después de que aquella mujer me atormentara. Pasé frente a la habitación del abuelo, justo donde se suponía que debería estar acostado. La luz estaba encendida, y al asomarme me di cuenta de que las cobijas estaban en el suelo, como si alguien me hubiera arrastrado por toda la habitación. Ya no podía aguantar estar más allí. Tenía que huir. No podía quedarme más tiempo en esa casa. Fui hacia donde estaban mis padres durmiendo y, con toda la pena del mundo, los desperté. Siendo sincero, me sentí mucho más tranquilo al verlos despiertos y escuchándome mientras les contaba todo lo que había vivido. No dormimos el resto de la noche. Mi madre preparó un café de olla y volvieron a escuchar mi historia. Me sentí mejor al tenerlos conmigo el resto de la madrugada.
A la mañana siguiente, mi padre volvió a poner candados en la puerta de la habitación maldita. Incluso colocó un letrero que decía que estaba prohibido entrar allí por instrucciones de los abuelos, para que, si más familiares iban a visitar la casa, estuvieran advertidos. Salimos poco antes del mediodía hacia nuestro hogar. Hoy en día sigo teniendo pesadillas con aquella habitación y con aquella silueta. Me aterra pensar que esa cosa nos haya seguido. He tenido que tomar pastillas para conciliar el sueño e incluso les he pedido a mis padres que me aten a la cama, pues he despertado varias veces en el suelo. En esa habitación ocurrió algo, y no sé qué haya sido. Mis abuelos escondían un secreto del que intentaron mantenernos a salvo. O tal vez sucedió algo tan terrible que no podían decirlo. Ahora que ellos ya no están con nosotros, aquello ha despertado. Relato escrito y adaptado por Lengua de Brujo para el canal de Luco.